A Él es la honra, a Él es la gloria, a Él exaltamos, a Él glorificamos, a Él bendecimos. Él es todo, en todo y por todo y sobre todo. Por los siglos de los siglos, su nombre es bendito. Bienvenido pueblo del Señor. Estamos en la casa del Dios Todopoderoso. Siéntase libre, porque el Señor nos ha hecho libres. Toma la palabra del Señor y busca Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En su capítulo 16, y vamos a leer juntos dos versículos, versículo 17 y versículo 18, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendita es esta palabra que nos alcanza día a día y que somos cubiertos por esa mano gloriosa, poderosa, santa y bendita de nuestro Señor Jesucristo, dentro de la misericordia de un Dios que vive. Su nombre es Jehová. El tema del mensaje para esta tarde: ¿cómo alcanzar el poder de Dios en la iglesia? Es entendido, es conocido que en todas las iglesias del mundo se habla de poder, y todas las iglesias quieren ese poder, tanto pueblo como ministros, porque cuando se dice poder como que se anhela, y es necesario que nosotros tengamos esta palabra revelada, porque cuando nos introducimos a ver el poder de Dios, nos encontramos que hay señales de poder en la iglesia. Y para esto es necesario que los siervos de Dios conozcamos esta doctrina para enseñar las bases en la iglesia. No es una doctrina constituida por hombre, sino que es una doctrina que viene bajo la revelación, bajo la unción y determinación de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted busque el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, vamos a leer unos versículos. En su capítulo 1, y vamos a leer versículo 22 al 27. Dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de la manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Dice este evangelio que Jesús hablaba con autoridad porque tenía el poder de Dios, el conocimiento de Dios, la revelación
que vino de Dios por el Espíritu Santo a él, y no como los escribas. Los escribas son los maestros de la ley. Estos eran hombres eruditos y pertenecían a los fariseos. Jesús dice que él no hablaba como ellos, sino que hablaba con autoridad. Versículo 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Esta doctrina debe ser estructurada en las iglesias, en las misiones, en los institutos, en los seminarios. Debe ser una revelación para el pueblo, porque resulta que tenemos este poder tan grande en Cristo Jesús, que ha legado a la iglesia, que resulta que hay muchos enfermos. Hay mucha gente enferma en las iglesias. Hay mucha gente posesionada con espíritus inmundos en las iglesias. Esto yo lo puedo confirmar porque cuando el Señor me movía como evangelista, cuando predicaba, cuando ministraba, muchos se liberaban, caían al suelo gritando. Mucha gente se sanaba. Entonces había evidencia de que sí, hay demonios en las congregaciones. Y esto, hermano, únicamente se discierne cuando tenemos los dones del Espíritu Santo. Cuando tenemos visión y discernimiento de espíritus. Podemos discernir qué espíritu está en la iglesia. Podemos entender o saber por medio del don de visión qué demonios se mueven en la iglesia. Dirá el hermano, pero ¿cómo es posible que en una congregación, en una iglesia donde está Jesús, hay demonios? Pues aquí dice, versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. O sea, de que la sinagoga es sinónimo de iglesia, lo que conocemos ahora como iglesia de Jesucristo. Se está moviendo mucho espíritu inmundo y demonios en las iglesias donde no hay dones del Espíritu Santo para controlarlos. ¿Qué pasa? ¿Y por qué digo que en las iglesias? Porque muchas iglesias están profanadas. Al decir que están profanadas, que hay pecado en esa iglesia. El pueblo no está consagrado. Se dice que son templos del Espíritu Santo, pero no hay consagración. Por lo tanto, hay pecado. Y si hay pecado, en masa, pongámosle una iglesia de 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 miembros, pues es una iglesia que se ha profanado, porque el templo del Espíritu Santo está profanado en la persona. Por eso estoy diciendo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que los espíritus entran. A veces, hermano, entran en espíritu literalmente, y a veces entran por los hermanos. Usted sabe que, o ha oído, que en las iglesias se mueve mucho el chisme, la murmuración, el señalamiento, la envidia. Ah, que mire esa cómo viene, mire sus tacones, mire sus zapatos, mira aquel cómo viene. Hay una murmuración interna, y esto no es de Dios. Este es un espíritu que se mueve en la iglesia, o en el hermano, o la hermana. Ahora bien, ¿qué es el poder en sí en la iglesia? El poder de la iglesia, o el poder que se mueve en las congregaciones, es un poder verdadero. Y se mueve en lo espiritual, donde hay dominio, autoridad y hay potestad. En esa iglesia donde el pueblo se levanta con ese deseo de servir a Jesús, con ese deseo de entrar a las áreas sobrenaturales,
Empiezan a ayunar, empiezan a orar y empieza a desarrollarse ese poder dentro de la iglesia. Y así es como se puede alcanzar ese poder, porque es para la iglesia, no solamente para los ministros de Dios. Ahora no estamos hablando de un poder político, de un poder de dinero, de un poder social. Hay mucha gente con dinero en las iglesias, pero esa no es la autoridad del Señor en una congregación. Muchos se levantan queriendo hablar de proselitismo y hablan de poder, pero esa es política. Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Esa potestad es la que nosotros debemos de buscar, ese dominio, esa autoridad, ese control en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para alcanzarlo, estaba explicando que vamos a entrar, siervos y pueblo de Dios, al ayuno y a la oración. Mateo, su capítulo 17, versículo 21, dice la palabra, que ese género no sale sino con ayuno y oración. Entonces es necesario que el pueblo se una en un solo sentir, en una sola búsqueda, en un solo poder, que es en el nombre de Jesucristo. Y de esta manera podemos alcanzar nosotros que se muevan señales y prodigios en la iglesia. Pero tenemos ya una base de la doctrina de Jesucristo en cuanto al poder. Otra de las bases que está revelada en las Sagradas Escrituras es en Hechos de los Apóstoles, su capítulo 1, versículo 8. Es un versículo bastante conocido. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. El Señor englobó a las naciones. Me seréis testigos en Samaria, en Judea. Estaba hablando de Israel. Pero también habló de los confines de la tierra, pues ahora tenemos nosotros, hermano, ese derecho de entrar a ese nombre que sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, y tomar ese poder para dar testimonio. Lamentablemente las iglesias no están dando testimonio. Hay mucho modernismo. Bueno, anoche oímos un mensaje del pastor Hamilton. Era una línea, ahora estoy tomando otra línea que siempre tiene que ver con el hogar, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la iglesia, pero aquí es donde nosotros tomamos autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y podemos hacerlo. La persona recibe poder por el Espíritu Santo. No es que alguien diga, mire, hermano venga o hermana venga, vamos a liberar o vamos a echar fuera demonios o vamos a sanar en la iglesia, y viene un grupo y empieza a hacer un movimiento. Esto no funciona. Este movimiento no está respaldado porque no tienen el conocimiento y es peligroso. El Señor me ha usado en los 32 años de carrera ministerial, me ha usado en liberar mucho pueblo, hombres, mujeres, ministros de Dios, evangelistas, que han entrado a esta área sin ninguna preparación y han quedado posesionados por demonios. Personas que están en la iglesia, pero se involucran en todo lo del mundo. El mundo enseñamos que eso es pecado y quiere estar en las cosas santas de la iglesia, y por ahí viene ya la situación. Bueno, entonces es necesario saber entender que vamos a orar, vamos a ayunar. El Espíritu Santo es muy importante. Cuando entramos a estas áreas, una persona que no está bautizada no puede funcionar. Bueno, a esto podemos agregarle obediencia, fidelidad y perseverancia. Si alguien quiere echar fuera demonios o quiere sanar y en su casa, Dios no lo va a respaldar.
Esta persona tiene que ser perseverante, tiene que buscar esa fidelidad a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, a la iglesia y a los ministros de autoridad en esa misión o en esa iglesia. Pero en vez se levanta un líder queriendo hacer lo suyo y no toma la autoridad de la iglesia. Debe de haber sujeción a nivel de líderes, de siervos, porque de esta manera es como Dios se va a glorificar. Pero si yo quiero disponer, creo que tampoco se puede. Bueno, la iglesia debe de conocer el poder de Jesús, el origen de ese poder en Jesús. Y para esto hay que conocer la vida de Jesús. No la vamos a buscar en una literatura humana, lo vamos a buscar en las Sagradas Escrituras. Bueno, hay muchos libros, yo escribo también, pero vamos a identificar a los libros que están bajo la unción y determinación del Espíritu Santo en revelación. Mucha gente está confiando en doctrinas de hombres, doctrinas que están fuera de la palabra de Dios y por eso no alcanzan. Nuestro Señor Jesucristo, sabemos que fue concebido por el Espíritu Santo, es Hijo de Dios y es el mismo Dios. Pero más sin embargo, para entrar al ministerio, que fueron 3 años y medio, tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo. En el río Jordán, nosotros tenemos estos registros. Después que Jesús fue bautizado, dice la Biblia que Juan vio que vino una paloma y se asentó sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. La paloma es símbolo del Espíritu Santo. Luego Dios dio testimonio de que Jesús era su Hijo. Está confirmado. Entonces, si Jesús fue ungido, si Jesús tuvo que ser bautizado para echar fuera demonios o para sanar, también los ministros de Dios o el pueblo de Dios que quiera entrar a estas áreas. Porque vamos a hacer lo que Jesús hizo. Esta es la doctrina de Jesús. Pero si nosotros no vamos dentro de esta revelación, nosotros no podemos alcanzar ese poder. Bueno, entonces fue bautizado por el Espíritu Santo. Luego el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto. Mateo, su capítulo 4, versículo 1, 2, en adelante, encontramos a Jesús en el desierto. ¿Él fue porque tenía ganas o porque quiso? No. ¿Qué dice la Biblia? Que lo llevó el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. A pesar que era el Hijo de Dios, el mismo Dios, pero él como Jesús, como el Hijo del hombre, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ahí fue tentado Satanás, o el diablo, o la serpiente antigua, según Apocalipsis, su capítulo 12, 9, lo tentó. Di que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre. Luego le dijo, tírate del pináculo y los santos te tomarán para que no tropieces. Después le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Entonces fue preparado 40 días. Pero han habido hermanos o líderes que se han introducido a esta área y han ayunado 40 días, pero sin tener esa doctrina, sin tener esa revelación que pasa, han caído de la gracia. Al menos yo tengo conocimiento de esto. Yo me recuerdo que fui a predicar a Cocales, había una campaña de 3 días, un día cada siervo. Me encontré con un hermano y me dice, mire, varón, yo ayuné 40 días, pero después de 40 días me emborraché. Pasé un tiempo, me dice, pero tirado, abandonado, me zarandeó Satanás, hasta que yo pedí perdón y dije, Señor, ayúdeme para entender tu palabra y hacer rectamente lo que tú quieres que yo haga como tu siervo. Luego en El Salvador también me enteré por otro
otro hermano, que había ayunado 40 días, pero sin el conocimiento, sin la doctrina, sin la instrucción, también cayó. Ese no entró a la iglesia, ese se quedó en el mundo. He visto mucha gente también que después de un ayuno caen de la gracia, porque no tienen esta doctrina. Entonces es necesario nosotros saber entender que nuestro Señor Jesucristo fue preparado en el desierto. No solamente fueron 3 días o 40 días de ir a ayunar, sino que debería de pasar por esa preparación. Nosotros también vamos a pasar por esa preparación, los que estamos dentro de este llamado. Pero bien, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y luego fue a Galilea, dice la Biblia. Y cuando regresó, venía, dice, con el Espíritu de Dios. Busca Lucas, su capítulo 4, versículo 14. Vamos a ver estos versículos. Lucas 4, versículo 14. Dice, y después volvió, dice Jesús, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Regresó nuestro Señor Jesucristo con el poder del Espíritu. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que ser bautizado por el Espíritu Santo, lleno por el Espíritu Santo, probado, y nada menos lo estaba probando Satanás. Él tuvo que pasar esto para definirse, para ver las esferas sobrenaturales que Satanás toma para hacer caer o para tentar. Bueno, entonces ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo que regresó con ese poder. Como dije al inicio, todas las iglesias quieren poder. Todos los ministros quieren o queremos poder. Gracias a Dios que yo ya lo alcancé. El Señor me llamó pues a esto. Hemos visto muchas liberaciones, sanidades, gente posesionada que ha sido libre. Hemos visto resurrecciones. Hemos visto cosas grandes. Con la diferencia que nosotros, en mi persona, yo soy calladito. Yo no ando pues haciendo por ahí la novedad. En su momento el Señor lo va a hacer por mí. Porque así es en la Biblia. Si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero, dijo Jesús. Otros darán testimonio de mí. Entonces, el ministerio Jesucristo, poder y gloria, o la iglesia Jesucristo, poder y gloria, el apóstol y los ministros de Dios y las iglesias, estamos calladitos. Pero vamos caminando. Tenemos cosas grandes. Estamos en la internet. Estamos dando a conocer en todo el mundo. Y cuando sea el tiempo del Señor, van a haber movimientos en masa en donde Dios no va a usar a los ministros o al pueblo, no sé yo, a quien el Señor va a levantar para que se levanten los enfermos, para que se levanten los paralíticos, para que aquellos que han sido encarcelados por Satanás sean libres. Luego, denle gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, tenemos también otro versículo muy importante de la vida de Jesús. La Biblia nos enseña que de nuestro Señor Jesús salía ese poder. De Él salía. Por eso que todo el mundo quería tocarlo. Ahora busca en la palabra Lucas, su capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 18-19. Dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Salía poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la línea de poder en los ministros es lo mismo. De los siervos o del pueblo del Señor que ha recibido poder, de su interior sale ese poder. No viene como un mito, no viene, lo estamos esperando, está dentro de la persona.
De Jesús salía ese poder para sanar a todos. Hermanos, cuando yo he orado, y esto lo siento cuando he orado por paralíticos o cojos, siento como que de por aquí así un cosquillero, así como cuando se duerme la pierna, y viene aquí, viene aquí, viene aquí, y salen otros brazos. Y se levantan los paralíticos. Es una señal que yo exclusivamente la he recibido, porque debemos nosotros de tener evidencias, las señales que sean evidentes, o bien por los dones de visión. Por el don de visión estamos viendo cómo sana el hermano, la hermana, o si el Señor lo va a levantar estando paralítico. Bueno, decía de que de nosotros debe de salir ese poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en el corazón de los creyentes, en el corazón de los ministros, y el corazón es el que hace. El Espíritu Santo es el que fluye. De ahí recibimos ese poder. Entonces vea Gálatas 4:6 para confirmar esto. Gálatas, su capítulo 4 y su versículo 6. Dice la palabra de Dios: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El Espíritu Santo está en el corazón de los creyentes, bautizados por el Espíritu Santo. Entonces la persona que está trabajando dentro de las áreas de sanidad y de liberación debe de saber entender que de su interior va a salir ese poder. Quiere decir entonces que esa persona debe de ser ungida, debe de tener la unción, si no, no pasa nada. Esta es la doctrina o esta es la instrucción que nosotros debemos de tener en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Pero hay gente que se apasiona. Yo voy a trabajar en las áreas de liberación, y muchos salen de las iglesias. No pude, no puedo, eso es mentira. Yo quise echar fuera demonios y no hice nada. Esto es bien común, yo me he encontrado con mucha gente que así dice. Y otros hasta se mofian. Bueno, yo quiero ver otro versículo. Cómo el Señor sanaba a los endemoniados, a los paralíticos y a los cojos. Mateo, Evangelio según San Mateo, en su capítulo 4, versículo 23 al 25, dice la Biblia: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y atormentados, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Era un hombre famoso, Jesús fue un hombre famoso, pero no porque tenía dinero, sino no porque era de cuna, no porque era intelectual, no porque, sencillamente, porque era humilde y porque le echaba fuera demonios y porque liberaba a la gente que estaba posesionada por el diablo. Y aquellos religiosos, ¿qué es esto nuevo? Los demonios le obedecen. Claro, los hebreos sabían que el movimiento satánico o de demonios es fuerte. Y nosotros hoy debemos saber de entender esto. Que los demonios, cuando pasaron de ángeles caídos o a las tinieblas, Dios no les quitó el poder. Ese poder pasó a lo satánico. Y por eso es que los demonios tienen poder. Los espíritus inmundos tienen poder. Una vez me dijo un hermano: ¿y por qué Dios le dejó el poder a los demonios? Bueno, pues, problema de él. Él quiso así. ¿Verdad? Pero la verdad es que hay respuesta. Yo se la di. Mire, hermano, lo que Dios hizo no lo puede cambiar, porque ya está establecido. Él hizo a los demonios, según Salmo 32, sopló, dice, y los ángeles fueron hechos.
Pero cuando cayeron de la gracia, cuando te rebelaron en contra de Dios en el Edén, pasaron a las tinieblas. Ese poder que tenían pasó a la maldad y es de lo que tenemos hoy. O sea que todo tiene explicación en la Biblia. Yo siempre he dicho que aquí no hay cosas oscuras. Aquí no hay cosas que alguien puede decir, es que eso Dios lo reveló solo para él. Yo me acuerdo que un día dije, ¿para qué entonces? ¿Para qué Biblia? Todo lo que está revelado en las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a entenderlo. Para poderlo llevar al pueblo. Bueno, San Juan 14, versículo 12. Dice el Señor que vamos a recibir un poder mayor que Él, porque Él va al Padre. Y si algo pides al Padre, en mi nombre yo lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bueno, lo voy a leer. Evangelio según San Juan, su capítulo 14, dije, su versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nuestra petición que hacemos, sea grande, sea pequeña, debemos de hacerla bien, para que Dios sea glorificado en su Hijo. Porque toda bendición o todo lo que pedimos, sea poder o lo que sea, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ven, y Él dice aquí en el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Con la actualidad de la palabra la enseñamos nosotros, bajo revelación. Pues estamos hablando de poder, pero debe estar bajo revelación también, porque hay una doctrina, hay bases para que nosotros lo enseñemos. Esto no es solamente de, hermanos, organicémonos y hay que echar fuera demonios y que nos miren y hay que ir a la radio y hay que hacer esto. No funciona. Bueno, nuestro Señor Jesucristo echaba fuera demonios y le tocó echar legiones. Y cada legión, según el ejército romano, se componía de 500 o 600 personas que formaban este batallón. Esto era una legión. Yo quiero que busque la palabra. Evangelio según San Lucas, en su capítulo 8, versículo 29 y 30. Busca Lucas, su capítulo 8, 29 y 30. ¿Por qué mandaba, dice, al espíritu inmundo que saliese del hombre? Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque somos muchos demonios que habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. O sea que este endemoniado ya no estaba en su casa poseído, sino que tomó como sede un cementerio y andaba desnudo. Y dice que le ponían cadenas, las rompía y no las podían controlar. Si tenía legiones. Cuando Jesús le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces ya en la investigación vamos a ver de cuántos se formaba una legión. Y lo encontramos. Entonces una legión está compuesta por 500 o 600 demonios. Esto era grande. Pero Jesús era más grande y dio ese gran testimonio y está registrado. Nosotros debemos de ver la grandeza de Jesús, pero somos muy limitados y somos muy pequeños. Ah, Jesús,
Él murió por mí, aleluya, gloria al Señor, pero solo ahí. Y gracias a Dios por eso, porque celebramos la muerte y resurrección de Jesucristo para nuestra redención, pero vamos a conocerle a Él en las áreas sobrenaturales de poder. ¿Qué hizo Él para que yo lo pueda hacer? ¿Qué hizo Jesús para que la iglesia lo pueda hacer? Dije, bueno, hay mucha gente enferma, mucha gente posesionada dentro de la iglesia. Y esto se empeora un poco más. Ni van con los médicos, ni creen en la sanidad divina. Y ahí están queriendo honrar a Dios en su fe. Pero por no tener el conocimiento, es que no fluye. Y esto ya es responsabilidad de los ministros de Dios. Cada iglesia, cada ministro debe de tener esta revelación para llevársela al pueblo y que el pueblo aprenda a liberarse de sus dolencias, de sus enfermedades. Dele gloria al Padre, dele gloria al Hijo, dele gloria al Espíritu Santo, porque para Él es la honra, para Él es la gloria. A los hermanos que nos ven por la internet, que Dios te alcance, hermano, y aprende. Tiene la opción de estarnos viendo en tu casa. Jesucristo, poder y gloria está para ti. Hermano que nos ves por internet. Dios te bendiga. Aleluya. Bueno, cuando ya vemos el ministerio de Jesús, cómo se desarrolló, qué es lo que Él hizo, cómo caminó, cuántos fueron liberados. Mucha gente fue liberada. Yo quiero que busque Lucas para ver otro registro. Siempre ahí estamos en Lucas 8. Vamos a ver los primeros versículos, 1 y 2. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, la que habían salido 7 demonios. Mira, aquí hay una parte de lo que Jesús hizo. Dice que habían sanado a mucha gente con espíritus inmundos, muchas mujeres con espíritus malos, espíritus inmundos o endemoniadas, pero se destaca más con María, que se llamaba Magdalena. 7 demonios salieron de ella. Pero ahora la gente ya no quiere ni testificar, decir, ay, que fíjese que me dolía la cabeza y oraron por mí, me sanó el Señor. Eso ya no se oye. Mucho menos decir, ay, que estaba posesionado, fíjese, y mire, el demonio me llevaba para allá, el demonio me hacía esto, pero mire, gloria a Dios, el Señor me sanó, el Señor me liberó. Eso ya no se oye, les da vergüenza, no le dan la gloria a Dios. Por eso es que no fluye. Por eso es que no fluye la gloria de Dios, porque no se enseña. La persona que está enferma debe de testificar. La persona que estaba posesionada debe de testificar. La gloria es para Jesús. La gloria es para Jesús. La situación es cuando la persona dice, no, hermano, maldito el que pone la mirada en el hombre. Pum, apartan al ministro, al siervo, a la sierva. Y se quedó. No le dan la gloria a Dios. Nosotros los ministros ungidos, pues nos miran de esa manera o nos deben de ver de esa manera. Somos ministros de Dios, ungidos, y tenemos o merecemos respeto también, pero ni eso hay en las iglesias. El pastor dice, ahí le va el pastor. Falta de respeto, porque un líder en la iglesia debe de tener, o se le debe de respetar. Un pastor se le debe de respetar. Gracias a Dios que acá los pastores de la iglesia de Jesucristo, Poder y Gloria, pues tienen cierto respeto. Pero hay iglesias que no. ¿Y cómo van a recibir? Si están despreciando quien les está enseñando. Si están despreciando a aquel que se está esforzando y orando por ellos mismos. El pastor me cae mal. ¿Cómo le vamos a caer nosotros mal al pueblo si lo que estamos haciendo es viendo por el pueblo? Esforzándolos por el pueblo, ayunando, orando por el pueblo. Pero así se mueve.
Y me extendí a hablar esto último para que se entiendan las razones por lo cual el poder de Dios no fluye en las diferentes iglesias. Entonces el ministro o el pastor, viéndose desafiado o como que no lo toma en cuenta, pues dice, bueno, yo me estoy esforzando, estoy haciendo acá, voy para allá, y el pueblo no agradece. Eso tampoco es correcto. Nosotros debemos de esforzarnos, seguir adelante para que siga, hermano, la unción. Porque si yo digo, pueblo mal agradecido, la unción en mí ya no va a fluir. Si yo digo, a este pueblo no agradece el poder de Jesús en mí, ya no va a fluir porque yo estoy diciendo o estoy despreciando. No al pueblo, sino al ministerio. Y no al ministerio, sino a Jesús. Mira cómo nosotros podemos entender las causas o las razones por lo cual en las iglesias no hay poder. Por eso yo traje como tema cómo alcanzar el poder de Dios en la iglesia. Y mira, no voy a alcanzar a definir, porque esto es grande. Esto es grande, llevar esto en revelación y ponerlo dentro de un orden, es grande en cuanto a explicarlo. Pero creo que voy a tomar otro día, otro domingo, para llevar lo que va a faltar o lo que va a quedar restando. Nuestro Señor Jesucristo heredó ese poder a la iglesia. Los versículos que tomamos, Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 y versículo 18, dice, y estas señales seguirán para los que creen en mi nombre. Entonces, Él ha legado, Él ha heredado ese poder a la iglesia. ¿Por qué no se toma? Porque no hay quien instruya. ¿Por qué no se desarrolla? Porque, bueno, en vez de amar esta área, a mí me da miedo, porque hablan de demonios. La gente se asusta. Lo mismo que en la antigüedad dijeron, ¿qué es esta doctrina nueva? Que hasta los demonios le obedecen a Jesús. Y decían a Jesús, porque para ellos no era grande, para ellos era el humilde carpintero. Y eso está pasando también hoy. Es posible que en las provincias hay ministros ungidos, pero como el pueblo no se fija en ellos, pues Dios tampoco se fija en el pueblo y no fluye el poder. Por eso es necesario llevar las instrucciones, llevar el conocimiento, que se conozca esta línea, que se conozca esta estructura, que se conozca este poder, cómo se desarrolla, cómo llega, cuál es el fruto. Bueno, entonces estoy diciendo que Jesús delegó a la iglesia, y estos son señales y prodigios. También ya lo mencioné, que este poder se alcanza viendo a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. De esa potestad, de esa gloria, de ese poder, en el nombre de Jesús, yo puedo tener una unción o una parte por el Espíritu Santo. Porque ya expliqué que el Espíritu Santo, cuando entra a la persona, recibe poder. Hechos 1:8. Y luego, cuando ya tenemos nosotros ese poder, debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo, o cuando tenemos el Espíritu Santo. Los que son bautizados por el Espíritu Santo tienen muchas opciones de recibir dones y recibir poder, pero no alcanzan ni dones ni alcanzan poder, porque en sus iglesias no les enseñan. Y qué lastimoso esto, que en todo el mundo hay iglesias grandes y el poder de Jesús no fluye, porque no les interesa. Pero hermano, yo desde que empecé a entender o a estudiar las Sagradas Escrituras, yo vi ese poder. Yo oí un mensaje cuando acepté a Jesucristo a los 3 días, un mensaje del pastor donde yo acepté y habló de poder. Yo dije, Señor, yo quiero ese poder. Y empecé a indagar, empecé a preguntar. A los 7 días hice el primer ayuno de 3 días. 3 días. A los 6 meses yo estaba trabajando por fe. Me interesó mucho ese poder. Y Dios me llevó por el Espíritu Santo a conocer a nuestro Señor Jesucristo.
Pero resulta que el pueblo no conoce a Jesús, conoce a un Jesús histórico que lo salva, pero no conoce un Cristo verdadero en su vida, con experiencias. Allí tenemos que llegar como pueblo del Señor. A usted que eso es muy difícil. ¿Y quién va a recibir eso? Pues la iglesia, si Jesús se lo ha cedido a la iglesia. Ah, no, usted solo para los ministros, es para la iglesia. Y estas señales seguirán para los que creen. ¿Usted cree, hermano, salvación? ¿Cree en Jesús? ¿Cree que puede echar fuera demonios? ¿Puede echar fuera demonios? Amén, gloria al Señor. Muy bien, usted puede. Si cree en su salvación, que es Jesús su Salvador, pues crea también en su sanidad. Crea que el Señor le ha dado ya poder. Por otro lado, si ya conocemos a Jesús, conocemos su gloria, su poder, su majestad, lo que Él es, cubriendo los misterios. Entonces nosotros, hermano, tenemos esa capacidad de postrarnos, de clamar su nombre, de decirle: Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero seguirte. Señor, úngeme. Señor, dame de tu espíritu. Y cuando hay esas confesiones, se va cumpliendo una palabra, se la voy a dar. Busca Evangelio según San Juan, su capítulo 15. Evangelio según San Juan, en su capítulo 15, versículo 14. Dice: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, hermanos, no es solamente decir: bueno, yo soy siervo de Dios, me refiero a los ministros, a los pastores, sino, hermano, entrar un poco más, procurar ser amigo de Jesús. Y ser amigo de Jesús es caminar con Él, hacer lo que Él manda, lo que Él dice, lo que Él ordena. Es ser amigo de Jesús, es amarlo con todo nuestro corazón. Ese es ser amigo de Jesús. Caminamos de la mano con Jesús, le amamos. Y ese Jesús, que es el mismo Dios, se ha de glorificar en nuestras vidas. Dele gloria al Señor, dele gloria a Dios, bendito es su nombre, aleluya. Entonces, hermano, vamos a ver, dele gloria a Dios, hermano, dele gloria a Dios, dele gloria al Señor, amén, amén. No, dele con amor esa honra al Señor. Aleluya. Bueno, estamos entendiendo que debemos de hacer o de ser amigos de Jesús. Pero hay gente que mira extraño. Ay, es que el Evangelio es que mire, yo no puedo. Es que mire, es que el Evangelio es... ¿Cómo va a hablar de esa manera del Evangelio si el Evangelio es Jesús? Y el Evangelio está revelado para nosotros. ¿Por qué temores? ¿Por qué angustias? ¿Y por qué tanto detalle negativo? Hay que ser prestos. Hay que buscarlo. Hay que anhelarlo. Hay que darle a Él toda la honra y toda la gloria para que Él sea nuestro amigo. Yo entiendo que Jesús ha sido mi amigo en lo que he caminado. Para empezar, restauró mi familia, me cambió, me ungió, me ha bendecido. He visto lo grande de su nombre. Hemos resucitado en lo más grande, en Cristo Jesús, la resurrección. Estaba yo revisando ahí mis notas personales y el Señor me ha usado para liberar 8 personas. 8 personas. Con una yo me conformo, porque hay evidencia para el apostolado. Pero si son 8 resurrecciones, entonces quiere decir que el apostolado sí funciona.
El apostolado gentil. Bueno, entonces, para esto, nosotros vamos a estudiar esta palabra y vamos a alcanzar esa fe santísima. Yo di un mensaje, hemos hablado de fe, pero ese mensaje fue la fe santísima. Bueno, ahora yo voy a llevarles un versículo en el área de poder. Nosotros vamos a alcanzar esa fe de don, porque esa fe es de poder. Busca 1 Corintios. 1 Corintios, su capítulo 12. Y vamos a leer el versículo, vamos a ver 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe con el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. O sea que el Espíritu Santo está repartiendo los dones y encontramos este don de fe. Este don de fe. Esta fe la usamos cuando nosotros vamos a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero hay quienes que van a una liberación y van con la fe de salvación. Claro, están creyendo en Cristo, pero una cosa es creer en mi salvación y otra cosa es creer el poder en Cristo por la misma fe. Entonces, si yo voy a tomar esta fe del Espíritu Santo, entonces en mí se constituye en poder. Y cuando vamos nosotros a la liberación, nosotros decimos, espíritu inmundo, te vas en el nombre de Jesús. ¿Qué estoy usando yo? Estoy usando autoridad, estoy usando el poder, el nombre de Jesús. Yo estoy ordenando a ese demonio que salga, pero a quien obedece es a Jesús. Este es el orden de la liberación. Pero hay quienes quieren entrar a una liberación de gente posesionada con la fe de salvación y eso no le ayuda. Tomar el nombre de Cristo Jesús por fe en mi salvación a mí me ayuda a creer que Él es mi Salvador y Él me va a llevar al cielo. Pero para entrar en una área de liberación de una persona que esté posesionada, yo debo de tener el bautismo del Espíritu Santo. Debo de tener este don del Espíritu Santo que se constituye en mí. Creer que voy a echar fuera ese demonio de ese cuerpo en el nombre de Jesús. ¿Qué le costaba a Jesús dejar un escrito? Miren, tomen mi nombre y digan, Jesús, libera a mi tío, a mi hermano, qué sé yo, o libera al hermano. ¿Qué tal vez lo hubiera hecho? Pero dejó ministerios, 5 ministerios. Y estas son señales del apóstol. Por ahí hacer un documento, di una respuesta, ojalá la lean. O un hermano que preguntó, iba a ser la única en internet. Porque no estamos creando una página para estar... No, es la única que ya está respondida. Búsquenla, allá habla un poquito del apostolado. Bueno, entonces es necesario que nosotros, hermanos, tengamos estos dones para que cuando nosotros le digamos a la enfermedad, te vas en el nombre de Jesús, yo estoy ordenando. El Espíritu Santo está en mi corazón. Yo tengo la unción del Espíritu Santo. Tengo autoridad, potestad y dominio sobre ese espíritu que está en ese cuerpo. Y cuando le pongo la mano, ahí es donde sucede. Dice la Biblia que Jesús a todos le ponía la mano. Entonces es necesario que nosotros vayamos creyendo, hermano. En este lugar han habido muchas liberaciones. Han habido muchas sanidades. Y gracias a Dios porque tenemos la unción en este lugar. Usted busque, anhele, desee, vaya para lo suyo. Para lo suyo, para lo personal, eso vamos a hablar posteriormente. Ahorita solo voy introduciendo el poder de Jesús, el poder de la iglesia. En el segundo mensaje vamos a hablar cómo usted puede liberarse de circunstancias, de situaciones, de problemas, de angustias, de tormentos, de dolores. ¿Cómo usted lo puede hacer? Pero en veces la iglesia ni para eso alcanza. Gracias a Dios por aquellos que se están sometiendo a Jesús. Pero lástima por aquellos que están buscando a los psicólogos,
a los psiquiatras, lastimosamente, porque esta parte profesional únicamente toma la consecuencia personal de la persona, no puede tocar el alma. Y esa es la ventaja nuestra, que nosotros vamos en el nombre de Jesús y tocamos cuerpo, alma y espíritu dentro de lo sobrenatural. Y por eso es que es diferente. Pero hay gente que prefiere ir a pagar y no darle una ofrenda al siervo, que mire, estoy mal. Bueno, que Dios le bendiga, hermano, que Dios le bendiga, hermana. Sigamos adelante, denle gloria al Señor, denle gloria al Señor. Yo me gozo, yo me alegro, porque usted se goza, usted se alegra. Y estamos contentos en esta tarde. Señor les bendiga. Gloria al Señor. Dejo el tiempo a mi hermano, Pastor George de